voy a preguntarte algunas cosas un poco más comprometidas sobre tu pala. Nada que no puedas contestar, las vas a saber porque son cosas tuyas, pero que a la gente, a la comunidad le gusta y le hace mucha ilusión saber, ¿vale? Primero de ellos, tu pala. La pala cuando tú vas a competir. ¿Cuántos grips utilizas en tu pala? Tengo el grip y un over. Solo. Vale. Grip más uno, o sea, la pala de serie más uno. Sí. Y a la hora de ponerla, alguna fricada que tengas, porque por ejemplo, el otro día Tapia me decía, mira, yo le quito la goma esta que tiene arriba, como que sujeta, esta se la pongo abajo y así como le doy un poquito más de... pues sabes, has visto la de Seba, por ejemplo, o Seba o Silingo, le ponen ahí, le dan como 3 vueltas antes de subir y Agus lo hace así. ¿Alguna fricada tuya, alguna manía a la hora de poner el grip? Yo le daba entre 2-3 vueltas abajo y luego subía. Y nunca le pongo la goma por encima, le pongo la tira de Adidas porque me gusta. Y lo subo todo lo que puedo. Pero ahora, por ejemplo, al revés. Intento hacer el puño todo lo finito que puedo. Entonces abajo le doy una vuelta y voy estirando hasta casi romper el grip, vamos. Lo hago todo lo fino que puedo. ¿Motivo? O sea, y que así no se me superponga el grip, ¿no? O sea, si tú vas dando vueltas, pues dejo lo mínimo entre una capa y otra. En lugar de sobreponerlos al 50-50, pues que sobrepase lo menos posible, un dedito. Entendido. Entonces, claro, todo el grip como por aquí. O sea, tú lo subes más allá de donde empieza el corazón de la pala, ¿no? Sí, como por aquí. Como por aquí, porque así también lo hago como un poco más largo. Entendido. ¿Y lo de hacerlo finito, porque ahora has empezado a tirar de un mango más finito y te sientes más cómodo con ello? Porque tengo más fuerza y no necesito tanto agarre. O sea, tengo fuerza suficiente en la mano y en el antebrazo como para no necesitar un agarre así más gordo. Y por otro lado, porque cambio bastante las empuñaduras ahora mismo. Entonces me cuesta mucho menos teniendo un grip finito. La cambio para intentar rematar, la cambio para hacer un revés, la cambio para hacer un globo. Entonces me cuesta menos con el grip. Es más ágil, claro. Te tengo que decir que te han bautizado por aquí como Mojura, dice Rocky. Dice modelo, jugadora y doctora. te tienen en el pedestal. ¿Cuántas palas llevas al torneo? 3. Vale. Normalmente 3. A la pista las 3 también, ¿no? A la pista sí, las 3, a no ser que estén súper recién estrenadas, que a lo mejor una la dejo en el hotel, pero normalmente sí, las 3 van a todos lados. Y en este sentido, ¿alguna manía especial cuando, imagínate, ahora te han venido 3 palas, están sin utilizar? ¿Eres de las que se va al entrenamiento ahora mañana en Marbella y tocas una, tocas la otra y dejas las 3 abiertas o no tienes 2. Esa manía? ¿Dejas 2 más Solo una, no? Solo 2 abiertas y una con precinto. ¿Y qué pasaría si ahora de repente, no sé, viene Álvaro y te abre la tercera? ¿Te entraría la paranoia o no, entras en pánico? No, con tal de que no me toquen con la que voy a competir, soy feliz. Que esa no se toca, ¿no? No, esa no se toca. De hecho, lo saben casi todos en el equipo y cuando alguien tiene que pelotear conmigo y no tiene pala, yo estoy calentando todavía o lo que sea, siempre me traen las palas y me dicen cuál cojo. O sea, lo saben. Y si ahora... Maxi lo sabe, sí. Claro. Y si ahora mismo se cae una pelota de la pista de al lado y Maxi utiliza tu pala para devolverla, ¿entras en pánico? Maxi no me importa. Maxi no. Maxi vale. es mi huevito, es mi protegido. Vale, Maxi, entendido. ¿Y Beita? Y Bea también. Vale, Bea, vale. de hecho, alguna vez yo he probado la pala de Bea, alguna vez Bea ha probado la mía. Yo creo que siempre está bien tener un poco de variedad, ¿no? Por curiosidad también de saber con qué pala, o sea, qué estilo de pala le gusta a mi compi, qué estilo... Lo hemos hecho alguna vez así de peloteo. Está bien probar. Fuera de broma, viene bien a veces también tener un poco de más de criterio a la hora de seleccionar. Incluso te puede venir bien a la hora de mejorar tu versión y puedes haber visto, oye, pues me gustaría que esto así o esto así. Aunque ahora mismo son completamente diferentes, porque fíjate que la tuya es oscura y la de Bea es más tirando a blanquita. Sí, sí.
Sí, pero bueno, yo, por ejemplo, sí me genera curiosidad saber cómo le gusta, ¿sabes? O sea, coger la pala y decir, pues Bea juega con una pala pues más blanda que la mía, o más pesada, o más... No sé, a mí también me gusta, como fan, ¿sabes? Sí. Me parece curioso, interesante. Vale, entonces solamente autorización para el señor Graviel y Bea González. Los demás, la pala no se toca. No, es que es interesante porque hay jugadores que sí. No lo harían, ¿eh? Sé que no lo harían. No. Entendido, vale. Entendidísimo. A la hora de guardarlas, ¿las guardas en algún sitio en concreto? Las custodias, porque hay gente... Yo tengo jugadores que las meten en la nevera, por ejemplo. Congelador, incluso alguno. ¿En tu caso? No, eso no me gusta, porque me parece que al final como que la estoy alterando. O sea, si veo que en algún momento no estoy a gusto con la pala, prefiero pedir otra, que creo que tampoco soy una jugadora que pida mucho y que gaste mucho o que menosprecie el material, más bien lo contrario, me tiro con unas zapatillas una temporada entera. Bueno. Espera, que va a haber un corte aquí, creo. Prefiero... no sé, o sea, prefiero pedir otra y probar otra y ver si estoy más a gusto con otra, más que andar haciendo cosas con las palas. Entendido. También, quizás sea por mi corta experiencia, porque yo también sé de muchos jugadores que lo han hecho mucho. En periodo de verano meterlas a la nevera, en periodo de invierno pedir un cambio de no sé qué. Sí. Quizá yo peco de poca experiencia y prefiero que me ayude el equipo a solucionarlo yo sola. Bueno, eres fácil de llevar, ¿no? Eso siempre es un extra, ¿eh? Eso es algo positivo, o sea que está fantástico. ¿Y alguna manía que tengas en respecto a tu material? Hablo de material como pueda ser, por ejemplo, porque te voy a preguntar dos manías. La primera de ellas es en cuanto a tu material. Armar la bolsa, cómo ubicas tus palas, en qué momento te armas la bolsa. Hay gente que dice, no, yo es que me armo la bolsa la noche anterior, es que la tengo que tener hecha para por la mañana y deja toda la ropita guardadita, o está el que la hace en el último momento. ¿Alguna manía con tu material? Bueno, es verdad que todo tiene siempre su bolsillo, no perfectamente colocado, la verdad, pero todo tiene su bolsillo y nada cambia de ese sitio. Y luego lo del momento de organizarlo, pues hay cosas que hago antes de bajar a desayunar y hay otras que hago después de desayunar. Porque yo, por ejemplo, tú me has visto en los torneos, yo no suelo bajar a desayunar vestida de pádel, o sea, vestida para el partido. Uh-huh. Bajo con un pantalón, una camiseta. Entonces es como que armo unas cosas antes de bajar al desayuno y lo último, cuando ya me he visto y tal, pues después de desayunar. ¿Siempre? Eso es tu ritual, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tienes algún amuleto en tu paletero? ¿Tengo algún amuleto? Pues mira, llevo un monederito y esto yo creo que se lo copié a Carolina Navarro. Sí, ya lo dice. Con monedas que me encuentro. Ostras. Sí, de siempre, la verdad. Y si me encuentro una moneda me la guardo y espero a guardarla en esa bolsa que está en el paletero. Sí. Y ahora llevo un llavero que me regaló una chica que me sigue desde hace un montón de tiempo de Argentina, uh-huh. que se llama Antonella, y la verdad me encantó, me hizo muchísima ilusión porque lo hizo a mano y es una pelotita rosa, uh-huh. una pelotita de pádel rosa. Y me hizo mucha ilusión y me la guardé, la verdad, porque vino con una carta y todo, no sé, me pareció que la mujer se le ocurrió un montón. Sí, tiene así valor. Que lo llevo. Sí. O sea que Pero bueno, a ver, cosas normales, sí, tampoco... Pero si te dejaras el monedero en el hotel, ¿volverías? O sea, ¿es tan de suerte como para volver? No, somos más, bueno, es que no solo yo, todos en el equipo somos más de costumbres y de cábalas, no tanto de amuletos, ¿sabes? Sino de acciones. A eso voy a ir. Sí. O sea que, en definitiva, tú ahora mismo, si te quedas sin dinero, sin batería en el móvil, tienes que coger el autobús de Marbella a Málaga para volver a casa y solo tienes el dinero de ese monedero, te lo gastas. Sí. Vale, entendido. Ha quedado clarísimo. Sí. Ahora bien, ¿en qué banco te vas a sentar este miércoles? ¿Lo eliges? ¿Es el que te dejan? Pues no lo sé, dependerá, iremos con el flow. El primer día es un poco con el flow. Si el otro ya está ocupado porque seremos las primeras en llegar y nos dejarán calentar allí y tal, y ya hay uno ocupado, pues nos sentaremos en el otro. ¿Y si el primer día es con el flow? ¿Y si los que han jugado antes han perdido, los de ese banco? Eso tratamos de evitarlo, ¿no? O sea, de sentarnos con el que ha ganado.
Pero claro, imagínate que yo el día anterior gané sentándome en el otro banco. Eso. Pues priorizo donde me senté yo y gané. Estas son las cábalas, ¿eh? Vale. Pero no... Pero somos todos iguales, ¿eh? Sí, sí. O sea, Maxi también las usa, Bea también las usa. Sí. Somos todos iguales. A mí me han hecho levantarme a las 7:30 de la mañana para ir a reservar un banco, ¿eh? Contra ti. Nada, yo me acuerdo de esas historias. No. Bueno, pero esas historias eran por otra cosa más turbia. Va, bueno. Esa la dejamos para otro directo, ¿no? Vale. Sí. Dicen por ahí que si esperas a que se desinfecte el banco donde alguien ha perdido, se limpia. Se limpia el aura y puedes ganar en ese banco. Bueno, espero a que limpien los dos, porque soy un poco tiquismiquis con esas cosas y veréis que siempre me pongo una toalla, nunca me siento en el banco, no sé, o sea, espero a que limpien los dos. Me parece más higiénico, porque al final, y también a que lo limpien después de que he estado yo, obviamente. Claro. Que sudamos un montón y no es agradable. Me da igual que hayan perdido o hayan ganado. Vale, entendido. A la hora, bueno, esas son las cábalas. Aparte de eso, eso es dentro de la arena, ¿no? Dentro del pabellón, cuando estás jugando. Pero a la hora de organizarte, porque, bueno, en los vlogs y en el tuyo también, Marta tiene un canal de YouTube donde cuenta también, bueno, un poco lo que no se ve de Marta Ortega. Tú llegas el primer día de torneo, cenáis en un lugar, os gusta, repetís, te tiras toda la semana cenando en el mismo sitio. Sí. ¿El mismo plato? No. Ah, bueno, eso se puede cambiar, ¿no? Sí. El desayunar, intentamos que sea siempre la misma mesa. Pero el restaurante lo clavas, ¿no? El restaurante es que somos poco de salir, nos gusta pues o en el hotel o con los jugadores o... Como somos muchos, intentamos estar siempre varios juntos, pues nos organizamos mejor así.